Con nuestro sexto día de consagración a la Virgen, comenzamos por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos. Líbranos, Señor, Dios nuestro. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. En el Tratado de San Luis María Griñón de Montfort, en el quinto día, el día de ayer, recordábamos la existencia de una gran batalla en el cielo. Dice el último libro de las Sagradas Escrituras, el Apocalipsis, que hubo una gran batalla en el cielo y el dragón quería devorarse al niño que nacería de la doncella, de la Virgen. Y nos está hablando de la Virgen María. Por lo tanto, el Apocalipsis nos habla de una gran batalla. En esa batalla que se libró antes de la creación, Dios primeramente creó a los ángeles. De entre todos estos ángeles había uno que era el más bello de todos, que era llamado Luzbel, Luz Bella. ¿Qué ocurre? Que Dios revela a todos estos espíritus puros, como son los ángeles, revela el misterio de su propósito, de su voluntad, como era el de crear al hombre a su imagen. El ser humano iría a ser los únicos seres creados de toda la creación a imagen de Dios. Es decir, ni siquiera los ángeles fueron hechos a imagen de Dios. Pensamiento puro, espíritu puro, entendimiento puro, mas no imagen de Dios. Esto causó un revuelo en donde este ángel bello, más perfecto de todos, no estuvo de acuerdo. Es decir, vemos ya en la creación el rasgo distintivo de la libertad. Es decir, Dios crea todo bueno, pero con capacidad de elección. Pues así, este ángel todo bello, todo perfecto, se opone a la obra del Creador y no acepta que el ser humano sea creado a imagen de Dios, siendo la criatura más imperfecta, más endeble de toda la creación de Dios. ¿Qué ocurre? Se lleva consigo este ángel una parte del cielo, de los ángeles, a su favor. Y así ocurre, se observa en el Apocalipsis, los elementos de una gran batalla antes de la creación del hombre, en donde vence Dios y encabezados con el arcángel San Miguel, se produce una gigantesca batalla en donde Dios arroja a la tierra 1/3 de los ángeles. Los ángeles que se fueron del lado de la mala voluntad y del mal de este ángel mayor, de este ángel malvado. Por lo tanto, si 1/3 fue arrojado a la tierra, ¿cuántos ángeles buenos quedan en el cielo? Sacando un cálculo matemático, a ver, pues así es. Si 1/3 fue arrojado a la tierra, queda en el cielo 2/3. ¿Y qué es mayor? ¿2/3 o 1/3? Ciertamente, mayor son 2/3. Por lo tanto, la batalla es ganada por un número que se desborda en bien en Dios y sobre todo porque Dios es el único todopoderoso. En consecuencia, es el dragón, el que se narra en el Apocalipsis, es este dragón, este ángel del mal, el que persigue a la Virgen María, acecha y quiere devorar a su hijo.
en donde la Virgen corre al desierto, como decíamos en la consagración del día de ayer, salva al niño Dios, al niño Jesús, y triunfa el bien sobre el mal. Pues esta batalla se sigue librando aquí en la tierra, porque es una batalla en libertad. Y este punto era tan importante para el día de hoy, para el tema que nos aborda. En el Tratado de San Luis María Griñón, primer tema del día sexto, María y los apóstoles de los últimos tiempos. ¿Cuáles son las consecuencias que experimentarán todos aquellos que se consagren a la Virgen María y que sean obedientes a Dios? La consecuencia será que serán acompañados permanentemente por esta estrella del mar, como es llamada María. Esta estrella que guía a los navegantes, esta estrella polar que no se mueve, que te llevará siempre hacia Jesús. Guiados por ellas, llegarán todos los consagrados a puerto seguro, en medio de las tempestades y de los piratas. ¿Y qué puede ocurrir en una tempestad? ¿Qué puede ocurrir en medio del ataque de los piratas? La muerte. La muerte, estamos hablando, la muerte eterna. ¿Y quiénes son estos piratas? Todos esos espíritus del mal y personas que eligen, seres humanos que eligen el mal y comienzan a trabajar por el mal y se apartan de la voluntad de Dios. Y es aquí cuando tenemos que entrar en otro tema muy interesante para todos, en particular para nuestros pequeños, que es el tema de la libertad y del libre albedrío. ¿Qué es esto? Pues lo entenderemos con sencillez cuando llamamos a la Virgen María la que hizo la voluntad de Dios, la que fue perfectamente obediente, también llamada la esclava del Señor, como responde la Virgen María, cuando el ángel Gabriel le pregunta si ella quiere ser mamá de Dios, mamá de este niño Jesús. Y ella responde: ¿cómo será esto si no conozco varón? Es decir, la Virgen María expresa en estas palabras que ella ha elegido ser toda de Dios. Ella ha elegido ser pura en cuerpo y en alma. Y el ángel que le contesta: no te preocupes, María, porque este niño nacerá solo del Espíritu Santo. Es decir, le asegura que su cuerpo y su alma seguirán siendo todos de Dios, seguirán siendo puros. Es decir, este hijo viene dado solo por el Espíritu Santo. Esto me recuerda unos exámenes de ADN que hubo hace poco de un gran científico judío que descubrió en el ADN esta gotita de Jesús, de la sangre de Jesús, que sale de algunas hostias, que como ya ustedes saben, la hostia es el pan vivo, ese que se ofrece en la primera comunión a los niños. Y de esta gotita que ocurre en estos milagros eucarísticos que sale del pan vivo de la hostia, este gran científico judío hizo en el laboratorio una prueba y detectó en esta gotita de sangre, 1, que era sangre humana, y 2, que los cromosomas de esta sangre humana solo correspondían a los pares maternos. Ustedes sabrán que son 23 pares en el ADN, 23 pares del padre y 23 pares de la madre. Claro, porque somos hijos de un padre y de una madre. Así lo quiso Dios. Esto es lo perfecto en la voluntad divina. Pero ¿qué ocurre? Que solo encontramos en este ADN el cromosoma de mamá. Es decir, la prueba, si vamos a decir científica, de que es hijo absolutamente del Padre eterno, Padre espiritual. Por ello Dios quiso que María casara con San José para formar la Sagrada Familia para el mundo
y hacer ver que todo hijo necesita de un papá y de una mamá. Pero continuemos con el propósito de nuestra consagración del día de hoy, que es en relación con la obediencia. Y María finalmente contesta: sí, acepto ser la madre de Dios. He aquí la esclava del Señor. Hágase en mí según lo que has dicho. Es decir, María en el fondo decía, pero tal cual, o sea, que se haga como acabas de decir, siendo plenamente pura con la total pureza que es Dios. Ya la gran teóloga comenzaba a hablar, ¿no? Destellos de pequeñas palabras, pero que podemos hacer mil millones de tratados solo con estas palabras de María. Pues bien, ¿qué es esclavitud? Y sobre esto estamos meditando en esta consagración. Esta esclavitud nos habla del libre albedrío. La esclavitud significa, Dios mío, me has hecho libre. Puedo elegir entre el bien y el mal. Puedo discernir entre lo que es bueno y lo que es malo. El libre albedrío me hará siempre elegir el bien, porque esa libertad hacia el bien es infundida por Dios. ¿Sí? Esto viene de una parte del Evangelio que dice: no se cae una hoja de un árbol sin que sea voluntad de Dios. No se cae un cabello de nuestra cabellera sin que Dios lo sepa, sin que sea permitido por Dios. Entonces, este libre albedrío es una libertad, podemos hacer lo que queramos, pero es una libertad hacia el bien, infundida por Dios. En este sentido, es una esclavitud. Es una esclavitud que nos permite nunca hacer el mal. La libertad es la capacidad en la voluntad de elegir el bien y el mal. Pero ¿qué ocurre? En la libertad, cuando elijo el mal, como la libertad también tiene que ser aquello que yo elijo, que me dignifica, que me hace hombre, ¿sí? Es decir, una persona que no conoce a Dios no tiene libre albedrío, porque no conoce a Dios para hacer la voluntad de Dios, pero tiene la libertad. Y la libertad siempre es hacer aquello que te dignifique, o sea, que confirme tus aspectos humanos, los aspectos de la capacidad de hacer el bien, de ayudar a los demás, de respetarnos, de ayudarnos. Aquella libertad para yo conseguir mis alimentos, para yo comer, para yo vestirme, para yo tener un refugio, protegerme de las inclemencias del calor, del frío, vestirme, etc. Entonces la libertad también tiene que ver con hacer aquello que me hace bien y hace bien a los demás. Entonces, el santo San Luis María Griñón de Montfort se pregunta: ¿y cómo serán estos esclavos de María? Serán esclavos del mismísimo Dios. Serán fuego encendido, ministros del Señor, que prenderán por todas partes el fuego del amor divino. Serán flechas agudas en la mano poderosa de María, para atravesar a sus enemigos como saetas en manos de un valiente. Serán en todas partes el buen olor de Jesucristo para los pobres y sencillos. Pero para los ricos que están en contra de Dios, porque también hay ricos que están a favor de Dios. Para los ricos que están en contra de Dios, los mundanos, los orgullosos, soberbios, los pervertidos, los que llevan vidas inmorales y llevan a otros a la vida inmoral. ¿Qué serán estos esclavos para estas personas? Serán un olor de muerte, serán nubes tronantes y truenos.
en el espacio, al menor soplo del Espíritu Santo. No tendrán miedo, no se asustarán, ni se inquietarán por nada. Derramarán la lluvia de la palabra de Dios y de la vida eterna. Tronarán contra el pecado, lanzarán rayos contra el mundo del pecado. Descargarán golpes contra el demonio y sus secuaces y sus seguidores. Serán los apóstoles auténticos de los últimos tiempos, a quienes el Señor de los ejércitos dará la palabra y la fuerza necesaria para realizar maravillas y triunfar gloriosamente sobre sus enemigos. Dejarán en los lugares en donde hablen, en donde den testimonio de vida, el oro de la caridad. Entonces hemos visto que San Luis María Griñón de Montfort nos vuelve a hablar citando las escrituras de este ejército. Seamos pues el ejército de María, en donde irá delante la Virgen María, detrás este Arcángel San Miguel, porque es que ya tenemos a la Virgen María, no como antes, que la Virgen irá anunciada, ya la tenemos en medio nuestro, y que vayamos a la batalla en este ejército del bien. Estas palabras que leemos de las Sagradas Escrituras, de este ser como saetas que penetramos a los malvados, estas palabras, ¿qué significan? Esto me recuerda también a otro místico que decía que hacer el bien y ser de Dios te hace formar una montaña. Imagínense que las personas que optamos por Dios, hacemos el bien, vamos elaborándonos como una gran montaña. Somos una montaña llena de todo verdor, grandes árboles con grandes raíces. Pues cuando se nos acerque el trueno de la verdad, una gran lluvia portentosa, un gran ciclón de la verdad, ¿qué ocurrirá a esta montaña? Pues esta montaña se embellecerá más todavía al recibir este ciclón, esta tormenta, porque tendrá fuerza para sostenerse. ¿Sí? En cambio, ¿qué ocurrirá con aquellas personas que hacen el mal, viven en las tinieblas? ¿Qué tipo de montaña formarán? Pues una montaña desértica, una montaña infértil, una montaña que no tiene árboles, por lo tanto, los pocos arbustos que tienen están secos, no tienen raíces, no hay flores. ¿Qué ocurrirá cuando llegue este torbellino de la verdad? ¿Qué ocurrirá? Pues que no resistirá y será totalmente pues destruido esta montaña. Es un poco la explicación con un ejemplo que da este místico para entender un poco mejor y correctamente estas palabras de reflexión de San Luis María Griñón de Montfort de las Escrituras. Y nos ponemos en la presencia de Dios, segunda parte de la consagración. Y delante de María, pedimos la gracia de un gran deseo, grato a los ojos del Señor. Y le pedimos que este deseo tenga como fin único las elecciones fundamentales de la vida eterna. Reflexión.
Debemos ya en el sexto día hacer un propósito. Huir de las ocasiones de peligro. Ocasiones en que podamos perder nuestra alma. Tenemos que, por lo tanto, renunciar a todo aquello que sabemos que nos hace mal. En Eclesiástico leemos 3, desde el 27. Quien ama el peligro perecerá en él. Por lo tanto, que no amemos el peligro, sino amemos a Dios y rechacemos el peligro porque nos llevará a cometer pecado. El pecado es todo aquello que desagrada a Dios y que nos lleva a no hacer la voluntad de Dios. Nos lleva a perder nuestra libertad y nos lleva a reducir el libre albedrío. Hay películas que nos hacen daño, dibujos animados que nos hacen daño, no lo vemos. Es más, hasta podemos decirle nosotros a nuestros padres, Padre, no quiero ver esto más. Tenemos amistades que nos llevan a hacer juegos inapropiados. Por ejemplo, últimamente que hay toda gama de juegos mágicos que esconden invocaciones al mal, pues somos capaces de exigirle a nuestros amigos que cambien, porque si no, ya no volveremos a tener amistad con ellos, de tal manera que no solamente busquemos salvarnos a nosotros, sino también a ellos mismos, porque los llevamos a una elección hacia el bien. Podemos renunciar a aquellas diversiones que sabemos que nos hacen daño. Podemos renunciar a comelonas que nos hacen daño. Si un niño se quiere comer un paquete de caramelos, pues decido comerme uno y el resto lo ofrezco desde mi corazón, lo pierdo desde mi corazón y lo ofrezco a tantos niños que no pueden comer. Pues el reino de los cielos se parece a aquel que encuentra un gran tesoro y cuando lo encuentra va corriendo y lo guarece. Y por la alegría que le da, vende todo lo demás que tiene y compra el campo donde encontró este gran tesoro. Pues que seamos capaces de entender que nuestro gran tesoro es la vida eterna y podamos renunciar a todo aquello que nos hace daño. Y así entenderemos que lo que nos hace daño nunca fue un tesoro, aunque se disfrazara de tal. Letanías de la humildad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Jesús, manso y humilde de corazón. Jesús, manso y humilde de corazón. Ahora decimos, líbrame Jesús del deseo de ser estimado
del deseo de ser amado, del deseo de ser ensalzado, del deseo de ser honrado, del deseo de ser alabado, del deseo de ser preferido a los demás, del deseo de ser aprobado, del temor de ser humillado, del temor de ser despreciado, del temor de ser reprendido, del temor de ser calumniado, del temor de ser olvidado, del temor de ser puesto en ridículo o de recibir bullying, del temor de ser injuriado, del temor de ser juzgado. Ahora decimos, concédeme, oh Jesús, el conocimiento y el amor de mi nada, la perpetua memoria de mis pecados, la persuasión de mi mezquindad, de mi egoísmo, el aborrecimiento de toda vanidad, de que creer que soy mejor que los demás, que soy más hermoso que los demás, más importante. La pura intención de servir a Dios, la perfecta sumisión a la voluntad de Dios, ahora más que nunca que hablamos de la esclavitud a la Virgen, el verdadero espíritu de compunción, dolor de mis faltas, la obediencia sin reserva a los superiores, el odio santo de toda envidia y celos, la prontitud en el perdonar las ofensas. No me quedo con esa espina durante días, meses, años, sino que perdono y olvido. La prudencia de callar en los asuntos ajenos. La paz y la caridad hacia todos. El ardiente deseo del desprecio y de las humillaciones y de ser tratado como tú, Jesús, y la gracia de saber recibir todo santamente. Que los demás sean más amados que yo, decimos, Jesús, concédeme la gracia de desearlo. Que los demás sean más estimados que yo, que en la opinión del mundo otros sean engrandecidos y yo humillado. Que los demás sean preferidos y yo abandonado. Que los demás sean alabados y yo menospreciado.
Que los demás sean elegidos en vez de mí en todo. Que los demás sean más santos que yo, siendo que yo me santifique por desearlo. Repetimos, oh María, Reina, Madre, Maestra, de los humildes, ruega por mí. Oh todos los justos, santificados especialmente por el espíritu de humildad, rogad por nosotros. Unimos las manos, oremos. Oh Dios, que resististe a los soberbios y das tu gracia a los humildes, concédenos la virtud de la verdadera humildad, de la cual tu unigénito mostró a los fieles el ejemplo de su persona, para que no provoquemos nunca tu indignación, ensaltándonos en el orgullo, sino más bien nos sometamos a tu divina voluntad en esa obediencia que nos enseña María, para recibir los dones de tu gracia. Todo esto te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Oración a la Virgen Niña. Pequeña y dulce María, princesa mía, sin pecado concebida, estrella de mis días, y desde niña la más perfecta profecía. Hazme niño pequeñito, dulcísimo y humilde, para que el buen Dios escriba lo que ha querido de esta vida para su gloria. Amén. Todo esto te lo pedimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.